Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este webinar creado por Cypher Learning y la plataforma Neo. El webinar del día de hoy está denominado ¿Cómo las instituciones educativas pueden implementar estrategias efectivas de internacionalización y adaptación de tecnología? El día de hoy contamos con dos espectaculares invitados. En un rato más los voy a presentar y daré unos segundos, unos minutitos para comenzar. Pues bien, buenos días, buenas tardes en España. El webinar del día de hoy está titulado ¿Cómo las instituciones educativas pueden implementar estrategias efectivas de internacionalización y adaptación de tecnología? Tenemos el honor de estar de compartir con dos ponentes. Cada uno de ellos nos va a hablar de su especialidad. Uno va a hablar de internacionalización y el segundo va a hablar de adaptación de tecnología. Como les comentaba, este webinar es creado por Cypher Learning y la plataforma Neo. Cypher Learning es una compañía que se especializa en proveer plataformas de aprendizaje a organizaciones en todo el mundo. Los productos de Cypher Learning son conocidos por su diseño intuitivo, herramientas poderosas, fácil implementación y costos reducidos. Estamos en más de 100 países. Contamos con la confianza de más de 20,000 instituciones alrededor del mundo. La plataforma está disponible en más de 40 idiomas. Contamos con oficinas con 15 oficinas alrededor del mundo y tenemos millones de usuarios satisfechos con nuestra plataforma. NIO es ay, perdón. NIO es una plataforma educativa, es un sistema de gestión del aprendizaje con la que fácilmente se pueden realizar y gestionar actividades educativas, bien para crear clases online, evaluar estudiantes o dar seguimiento al desempeño educativo de los estudiantes, de los alumnos. Este webinar está dirigido, en este caso por mí, soy Dieter Valderas, colaboro con Cypher Learning. Dentro de las áreas de especialidad está marketing educativo, metodologías ágiles, pensamiento creativo y otras. Comparto este webinar con mi compañero José Ramón Rufo, director de ventas en Europa. José es experto en e-learning con años de experiencia en formación reglada y no reglada, certificación educativa y gestión de proyectos educativos. Está con nosotros, que ahora voy a presentar. En un momento más los vamos a ver en pantalla, pero por ahora voy a mencionar solamente sus nombres. Contamos con la presencia de Juan José Marcos. Él colabora en la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios de España. Es graduado en la Facultad de Teología y actualmente cursa un máster en Teología. Es coordinador docente de la facultad, siendo parte de sus funciones asesorar y colaborar en el desarrollo de asignaturas en la plataforma de estudio virtual, amante de las nuevas tecnologías y apasionado de la fotografía y la naturaleza. Nuestro siguiente invitado es Juan Carlos Viñas Torres. Él colabora con la Universidad Santander de México. Actualmente, Juan Carlos Viñas es vicerrector de internacionalización. Cuenta con más de 25 años de experiencia en puestos de dirección de pymes multinacionales de distintos sectores como el educativo, financiero, tecnológico, energético y otros. Es profesor titular de diferentes asignaturas en áreas de marketing, dirección comercial, comunicación y publicidad. Ellos son nuestros invitados y en un momento más los vamos a poder conocer. Todos los asistentes, todas las personas que nos acompañan, podrán obtener un certificado de participación. Este certificado lo tienen a partir de que se suscriban en nuestro sitio y recibirán un enlace.
Este enlace lo comparto aquí, lo vamos a compartir en el chat también para que tengan acceso a él. Y el certificado será emitido una vez que concluya el webinar. También contamos con un espacio para preguntas en el que es importante que nos expresen ahí alguna duda, alguna pregunta para nuestros ponentes y de esta forma poder interactuar con ellos. Entonces les pedimos que participen y que hagamos ahí una interacción. ¿Qué es lo que vamos a comentar en este webinar? Dentro de algunos puntos está cómo implementar adecuadas estrategias de internacionalización, la importancia del cambio de pensamiento para lograr una correcta transformación digital, tipos de colaboración en redes internacionales y sus principales beneficios, el valor de implementar una plataforma educativa en la gestión pertinente del aprendizaje y perspectiva de la nueva realidad educativa en España. Son algunos puntos de los que vamos a hablar y comentar sobre esto, ¿sí? Entonces vamos a comenzar, voy a dar una pequeña introducción, voy a hablar un poco sobre estos temas y después pasamos con nuestros panelistas y ellos ya serán los que profundicen sobre esto. Pues bien, ¿cuál es la realidad de la internacionalización y la movilidad estudiantil a causa del COVID? Pues bueno, la realidad que hemos visto, que estamos viendo, no nada más en España, en México, en Latinoamérica, alrededor del mundo, es el cierre masivo de universidades, es una de las características. Cierre masivo me refiero a la parte física, cancelación de viajes de estudiantes y profesores, con lo cual impacta al desarrollo de estas principales actividades. Recordemos que la internacionalización no nada más es la movilidad estudiantil, también es la movilidad docente. Fronteras cerradas, por lo que pues esto agrava más la situación. Pérdida de empleos. Con la pérdida de empleos me refiero a los padres de familia o incluso los mismos estudiantes que están a cargo de sus becas. Esto impide el pago y esto impacta directamente en la internacionalización, en los programas educativos internacionales. Becas, préstamos estudiantiles que siguen incrementando, que esto no se ha detenido y la deuda sigue avanzando para los estudiantes. Las universidades y los gobiernos dejan de percibir ingresos. Eh, eh, este es un factor importante para los países que tienen implementadas estrategias importantes de internacionalización y limitación económica en general. Esto impacta. Aunque hay datos que reflejan que solo el 2% de los programas es lo que se tiene en internacionalización, el, el, el ingreso económico es importante. Propuestas para enfrentar las consecuencias del COVID en la parte de internacionalización. Lo que hemos estado viendo es disminución de cuotas. Algunas universidades han disminuido sus cuotas para favorecer esto y que se mantenga la matrícula. Cambio de planes de estudio y enfoque principalmente a plataformas educativas, implementación, que aquí es donde entra nuestro segundo participante también. Incremento en la oferta online. ¿Qué está sucediendo con esto y cómo lo estamos implementando? Y pues bien, lo que comentábamos de plataformas educativas, ¿no? Que cada vez esto es más fuerte y necesario. ¿Y qué va a pasar con el tipo de las metodologías educativas? Eh, Siguiente punto es dejar de reclutar estudiantes extranjeros. Ha sido un punto también que se ha estado viendo frecuentemente y que cada vez posiblemente se vea más, ¿no? ¿Cuál será la realidad de la internacionalización y hacia dónde va? Hoy más que nunca será relevante el valor institucional de implementar plataformas educativas que permitan la gestión adecuada del aprendizaje. Y con esto entramos a la parte de transformación digital. En transformación digital tenemos tres puntos indispensables, que es primero la persona, segundo el proceso y tercero la tecnología. Es recomendable que lo llevemos así, ya que generalmente hay un error ahí en el que empiezan por la tecnología y no debe ser esto, ¿no?
Entonces, las nuevas formas de gestionar, crear y entregar valor a los estudiantes, nuevas oportunidades de servicio, negocios respaldados, soportadas con tecnología, hacia allá es a donde nos tiene que llevar la transformación digital, hacia a crear nuevas formas de negocio, nuevas estrategias de productos y servicios. Esto para que se realice adecuadamente y no sea solo digitalizar, se requiere de una transformación interna dentro de la institución, el famoso mindset, eh, en el que lo principal es el cambio de cultura, que es a lo que nos hemos estado enfrentando muchas universidades, sobre todo las que no tenían actividades online. El tipo de liderazgo es una característica, un punto importante también a considerar. El cambio de forma de pensar, cómo es que estamos pensando, cómo es que queremos seguir dando las actividades cuando ahora se debe cambiar y crear nuevas estrategias. Incentivar a la innovación, permitir la innovación abierta. Muchas de las universidades colaboran con innovación cerrada, donde no permiten ideas externas. Procesos y estrategias, es importante modificarlos, crear nuevos, cambiarlos por completo si se puede. Enfoque al estudiante, estrategias centradas al estudiante y no centradas a la evaluación, no centradas a que acrediten, no centradas a una calificación. Y la multidisciplinariedad, ¿no? Son algunos puntos que se consideran dentro de la transformación digital. Entonces, hablaba un poco de la innovación cerrada. Esto que es las ideas provenientes del interior de la institución educativa, donde los equipos internos definen quién va a ser el que decide el proyecto y cómo se va a realizar. Asumen que saben lo que se necesita y pocas veces tienen contacto con los estudiantes, con los padres de familia, y ellos descubren y crean el valor, ¿no? Que esto no significa que sea el valor que está esperando el estudiante, el padre de familia o las empresas, o incluso los empleadores, ¿no? Un reto interesante es llegar a la innovación abierta, donde las ideas surgen del interior y del exterior. Se hace una combinación, ¿ok? Se hace una colaboración. Entonces, el siguiente punto también es selección de talento interno y externo, permitir ideas de otros lados, incluso ideas que parezcan irrelevantes. Muchas veces esas son las buenas, ¿no? Contar con equipo multidisciplinario, apertura a la aportación de ideas, propuestas poco comunes, como les decía, y generar valor a partir de la inmersión en problemáticas reales de los estudiantes. Hay varias herramientas que nos permitan llegar a esto. Una de ellas puede ser el Customer Journey Map, Service Blueprint. Son dos muy interesantes para lograr identificar cuáles son los puntos de dolor de ellos. Entonces, ¿cuáles serían los retos? Creación de un nuevo modelo de producto o servicio, cambio a nivel global que supone romper con lo establecido, el famoso contactless que cada vez está más presente, contactless business y contactless education, que son las que ahora estamos viendo, cada vez hay menos contacto físico, todo es prácticamente por internet, por plataformas. Entonces estamos pasando de un producto a una plataforma. ¿Cómo estamos creando nuestra plataforma educativa? ¿Esto qué significa? Que si estamos en innovación cero, mostramos un estancamiento. Y lo que debemos hacer, nuestro reto es llegar a la innovación a partir de qué? De repensar, reinventarnos y reposicionarnos, todo enfocado o centrado en las necesidades del estudiante, como lo habíamos visto. Entonces, esto es una breve introducción de lo que vamos a hablar hoy. Las estrategias implementadas durante esta crisis definirán en gran medida el éxito o fracaso de las instituciones educativas a corto y mediano plazo. No se trata de qué vas a hacer a futuro, se trata de qué estás haciendo hoy para resolver. Entonces, por eso hoy tenemos a dos panelistas. Vamos con ellos. Si nos acompañan a abrir sus cámaras, por favor. Entonces, ya están acá. José Rufo, mi compañero Cypher Learning. Si me apoyas presentándolos, por favor. Claro, buenas tardes, Dieter. Buenas tardes, todo el mundo. Primero es un placer estar aquí, Dieter. La verdad que me encanta este formato, ya que aprendo bastante de los panelistas y más en el día de hoy, en el cual vamos a tener dos panelistas de renombre.
Me gustaría, como ya bien has presentado, destacar algunos detalles del primero de ellos, Juan Carlos. Como vicerrector de internacionalización, nos va a aportar una visión muy importante en estrategias de internacionalización dentro del ámbito educativo y dada su experiencia en la gestión de empresas multinacionales, también nos puede aportar dentro de esta situación que tenemos de incertidumbre, ¿no? Debido a la pandemia. Por favor, Juan Carlos. Sí, buenas tardes, José, muchas gracias. Dieter, gracias a Cypher Learning por esta invitación a este, digamos que a este encuentro, a este webinar. Y bueno, la verdad que encantado, ¿no? Encantado de participar, de estar con vosotros y lógicamente y de manera muy humilde compartir mis conocimientos y experiencia también con las personas que nos acompañan. Pues muchas gracias. Permíteme pasar al siguiente panelista. Él es Juan José. Juan José lo conozco ya desde hace unos 3 años aproximadamente. Él es... Hola Juan José, encantado. Muy buenas, un placer estar aquí. Creo que tu experiencia dentro de NEO y en la parte de gestión de contenidos educativos dentro de vuestra facultad va a tener también mucha importancia en el día de hoy, en el cual, pues, aparte de la experiencia docente que también aportas en tu centro educativo, creo que vamos a aprender mucho contigo. Adelante, Juan José, ¿quieres decir algunas palabras? Pues nada, en primer lugar, daros las gracias, ¿no? Por contar conmigo, por la oportunidad de estar aquí, de participar de este webinar y al igual que tú, yo estoy expectante, ¿no? De poder también aprender, compartir con vosotros mi experiencia y sobre todo aprender por parte de Juan Carlos Viñas lo que pueda capturar ahí y aprovecharlo en mi trabajo. Muchas gracias, Juan José. Dieter, todo tuyo. Ok, pues muchas gracias, bienvenidos, gracias por estar, gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo es que vamos a estar desarrollando este webinar? Voy a hacer una pregunta dirigida a Juan Carlos Viñas, que él nos va a estar respondiendo, nos va a estar apoyando con la parte de internacionalización. Al terminar su pregunta, seguiría con otra pregunta para Juan José, y él nos va a apoyar con la parte de implementación de tecnología. ¿Ok? Entonces, esas son las dos temáticas. Empiezo con Juan Carlos Viñas. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta la internacionalización educativa en España ante el COVID-19? Buenas tardes, Dieter. Gracias nuevamente. Bueno, pues yo creo que lo has comentado tú, ¿no? Es decir, en esa espectacular y al mismo tiempo muy buena presentación que has hecho, resumiendo las diferentes o los diferentes puntos entre la internacionalización y también toda la transformación digital. Yo creo que el principal reto al que se enfrentan las instituciones españolas y ya no solamente españolas, sino que incluso internacionales, es esa pérdida de alumnos internacionales. Es decir, yo creo que tú has dado también el clavo, lo que ha supuesto el COVID ha sido el cierre de fronteras, tanto físicas como también desde el punto de vista también mentales, porque yo creo que precisamente el gran error que teníamos antes de esta situación eran esas limitaciones que solemos ponernos muchas veces desde el punto de vista de nuestra mente, ¿no? Con lo cual, ante una situación como la que estamos viviendo, pues efectivamente las instituciones educativas tienen que plantearse otro tipo de estrategias, ¿no? Porque la internacionalización supone, por un lado, esa visibilidad que tienen las instituciones educativas a nivel global y, por otro lado, pues los ingresos también que le reportan alumnos de otros países que vienen a estudiar en este caso a España, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el principal reto, ¿no? Es decir, cómo solucionar esa pérdida de ingresos que está ocasionando ese cierre de fronteras y sobre todo cómo plantear posibilidades dentro de lo que es la internacionalización para que, si no es de una manera física, pero sí de una forma virtual, se puedan seguir con determinados programas de internacionalización, en este caso virtuales, ¿no? Y yo creo que es un tema fundamentalmente de adaptación, ¿no? Adaptación a una nueva normalidad como la que estamos viviendo, ¿no? Ok, muchas gracias. Ya me empezaste a responder mis otras preguntas que tengo aquí guardadas. Está muy Ahí. bien. Voy con Juan José Marcos. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos a superar con relación a la implementación o adaptación de tecnología en sus programas educativos?
En parte, uno de los grandes problemas que nos encontramos es, como tú has mencionado, a las personas, ¿no? En sí las tecnologías, pues, quiera o no, van avanzando, van innovando y prácticamente con cualquier ordenador, móvil, tablet que te busques, va a funcionar. Es tanta la competencia que hay dentro de la tecnología que a lo que se llama, o por lo menos aquí en España, ¿no? Lo que es el tema de soportes de dispositivos, no llegan a ser un problema, no llegan a ser un hándicap, ¿no? Pero sí nos encontramos, por ejemplo, con el tema de las personas. Sobre todo cuando ya tienes profesores, ¿no? Que podríamos llamar de la vieja guardia, de la vieja escuela, que llevan muchos años trabajando con sistemas tradicionales. Cuando pasas, ¿no? Cuando das ese salto de, mira, vamos a empezar a implementar tecnología, vamos a empezar a implementar lo que son recursos digitales, páginas web y demás. Eh, a veces, ¿no? Al principio como que son un poquito reticentes, pero una vez inicias y una vez que comienzas a trabajar con ellos, eh, el caso, ¿no? Por ejemplo, del que estamos trabajando con vuestra plataforma Neo, que en sí es muy intuitiva, coger lo básico, coger lo principal, lo haces muy rápido y ya después nosotros desde nuestra facultad hemos creado lo que llamamos el aula de formación de profesores, donde ya para detalles un poquito más internos, más profundos, pues les proveemos, ¿no? de las herramientas y los conocimientos. Pero básicamente, como te digo, muchas veces el problema que nos podemos encontrar es eso, ¿no? El miedo de las personas a lo desconocido, a dar un paso nuevo, ¿no? A salir de tu zona de confort y conocer un sistema nuevo, adaptarte, ¿no? A una nueva tecnología y aprender, ¿no? A desenvolverte con ella. Es básicamente, ¿no? El principal problema que te encuentras, ¿no? Pero es algo que no es insuperable y que en nuestra facultad, ¿no? En nuestra universidad hemos podido poner en práctica y la mayoría ya de nuestros, por no decir todos, de nuestros profesores ya están involucrados en las nuevas tecnologías y poniéndolas en práctica y la verdad es que hasta ahora el resultado está siendo muy positivo. Ok, muchas gracias. Regreso con Juan Carlos Viñas. La siguiente pregunta es, como sabemos, la derrama económica generada por la internacionalización es importante. No solo para las universidades, impacta también favorablemente a otras economías como el hospedaje, alimentación, turismo, etcétera. ¿Qué estrategias nos podrías recomendar para implementar y no perder matrícula y continuar con las actividades educativas y que esto siga favoreciendo a la economía tanto de las universidades como del entorno donde están las universidades? Sí, bueno, como antes te mencionaba, Dieter, yo creo que debemos apostar por estrategias, digamos, de internacionalización virtuales, ¿no? O sea, ahora mismo se están diseñando también programas que permiten la impartición de materias por parte de universidades extranjeras con sus docentes para universidades de otros países y que eso, de una u otra forma, está permitiendo llegar a los objetivos de internacionalización que tienen las universidades y, por otro lado, bueno, contrarrestar ese impacto económico que están teniendo, digamos, por el hecho de no recibir alumnos de manera presencial. Entonces, se están trabajando en ese tipo también de seminarios, incluso de movilidad estudiantil virtual, porque no debemos olvidar que antes venían pues 3 meses, 6 meses. España es uno de los países también que más estudiantes Erasmus recibe de toda Europa y eso es un impacto que se está notando. Entonces, la única manera de poder contrarrestarlo es, mientras que dure esta pandemia, es establecer ese tipo de acuerdos también y de programas mixtos de manera virtual con universidades y que lleven un sobrecoste, pero que por otro lado, bueno, permita también tener ingresos, ¿no? Es decir, a las universidades que están sufriendo esa pérdida económica. Okay. Muchas gracias. Regreso con Juan José Marcos. ¿Qué tanto influye el cambio de pensamiento, el cambio de cultura para lograr una correcta transformación digital? Esto hablo de directivos, docentes, estudiantes, padres de familia. ¿En qué has notado que haya impactado más o cuál es tu percepción? Ante eso,
debo decir que no hemos encontrado tanto problema, no hemos encontrado tanto choque. El personal que nosotros tenemos en su mayoría son de cultura hispana, por lo que a la hora de tratar y de llevar a cabo todo este asunto, ¿no? Toda esta digitalización, pues no ha habido problema en sí, ¿no? Lo que es la cultura no nos ha afectado, la cultura en sí no ha sido un choque tan... Sí que a lo mejor en otros aspectos, ya en temas de contenidos, a veces pues en unos lugares, ¿no? Se piensa de una manera, en otro de otro, pero que a nivel tecnológico no nos ha afectado, al menos en lo que es la forma de funcionalidad de nuestra facultad. Gracias a Dios tenemos estudiantes de Latinoamérica, tenemos estudiantes de otros países, incluso del norte de Europa, y con ellos trabajamos y todo el tema de tecnología, de transmitir ideas, pues nos lo facilita, más que ser un obstáculo, nos lo facilita. Y como te digo, en cuanto al tema cultural, choque, nuestros docentes, una vez se van adaptando, una vez van tomando, ¿no?, las riendas de este asunto, pues no les resulta ningún problema ni ningún inconveniente. En ese aspecto podríamos decir que la cosa ha ido como muy rodada. La tecnología es algo que está muy generalizado, es algo que está globalizado, entonces las personas no suelen ser reticentes, ¿no? No es como, por ejemplo, cuando comenzó todo el tema este de las compras online, que en ese aspecto España al principio era un poquito como reticente, me da reparo, ¿no? No confío tanto en este tipo de programas, ¿no? Pero, como te digo, ya en la actualidad, a día de hoy, eso no es tan inconveniente y cuando ofertamos nuestras asignaturas, ofertamos nuestro material, la gente no suele tener mucho inconveniente en ese aspecto, ¿no? Y como te digo, a nivel cultural, pues tampoco está siendo esa pared, ¿no? Ese choque con el que nos golpeamos. En ese aspecto, muy bien, bastante rodado, como te he comentado. Ok, muchas gracias. Em, Regreso con Juan Carlos Viñas. Eh, ¿Las consecuencias del COVID impactan con mayor fuerza en países que han implementado o establecido internacionalización en sus programas de educación superior? ¿De qué forma pueden contrarrestar las universidades este impacto negativo? Que justo es importante lo que comentabas hace un rato sobre España. Yo he visto por mucho tiempo programas muy interesantes donde incluso te llevaban al Bernabéu y cosas ahí de empresariales muy interesantes. ¿Cómo impactaría esto en todo ese proceso? Que algo que nos puedas decir. Hombre, impacta, pero de lleno, o sea, en el sentido de que es un parón que se ha producido a consecuencia de esta pandemia bueno, que nos ha paralizado, ¿no? Y que además ha cambiado por completo el esquema y sobre todo los planes estratégicos de muchas instituciones educativas, ¿no? O sea, yo creo que es difícil de poder, digamos, bueno, suplantar, por llamarlo de alguna manera, ese tipo de experiencias vitales con la formación en línea, ¿no? Entonces, claro, ante esa situación no se trata de quedarnos parados, sino que se trata precisamente de buscar nuevas alternativas, pues para, como decía, ¿no? Es decir, para tratar de contrarrestar pues ese tipo de experiencias ofreciendo otro tipo de estrategias, ¿no? Y sobre todo pensando que además quizás bueno, no se pueden realizar esos grupos que antes tan numerosos como se recibían, pero sí que ya, por ejemplo, en España pues se está trabajando nuevamente y siempre dentro de esa nueva normalidad con, bueno, pues con espacios más amplios, es decir, haciendo un modelo también B-learning y sobre todo eso es lo que o por lo que están apostando las universidades de corte tradicional y presencial, ¿no? Pensando que esto, bueno, pues pasará algún tiempo hasta que volvamos todos a volver a esa normalidad y mientras tanto hay que ir intercalando otro tipo de estrategias, ¿no? Para poder, ya digo, contrarrestar
todo lo que ha supuesto desde el punto de vista de internacionalización para las universidades, ya digo, de corte tradicional. Como mencionabas hace un rato, España es importante en la parte de internacionalización dentro de Europa, ¿no? Tienen como mucha afluencia para estudiar allá. ¿Consideras que esto pueda recuperarse? ¿Consideras que esto pueda llegar a estar como venía o sí va a tener una bajada interesante? Yo estoy convencido que no va a ser igual. O sea, que no va a ser igual porque esta adaptación que están sufriendo las instituciones educativas ha venido para quedarse. O sea, con lo cual, ese concepto de nueva normalidad es algo con lo que tenemos que empezar a convivir y sobre todo a pensar que es muy difícil que volvamos a lo que teníamos antes de la pandemia. Si hablamos de cuándo terminará el COVID, ni los virólogos más afamados, ni incluso los especialistas son capaces de determinar cuándo será. Y eso conlleva también pues, que tenemos que cambiar nuestra forma de relacionarnos, como está ocurriendo, nuestra forma también digamos, de formarnos y nuestra forma de trabajar. Nadie pensaba hace unos meses que el mayor experimento de teletrabajo que se ha producido a través del COVID pues iba a ser algo impuesto y algo obligado. Y ahora hay muchas empresas ya que independientemente de que salgamos o no de la pandemia, se lo están planteando ya como un modelo nuevo de trabajo porque se han dado cuenta que el porcentaje inclusive de productividad de sus empleados ha crecido más allá de lo que incluso podían llegar a pensar que iba a descender. Entonces, bueno, esta es una de las cosas que ha traído el COVID y posiblemente la educación no volverá a ser como era antes, cosa que por otro lado yo creo que es bueno, sobre todo para las personas que trabajamos en modelos o incluso con plataformas, como es el caso de Cypher Learning, porque lo que a priori se veía que iba a ser algo que empezaran a implementar las instituciones educativas dentro de unos años, pues el COVID lo que ha hecho ha sido acelerar ese proceso y además de una manera totalmente brusca y además sí, totalmente imprevista, ¿no? Ok, sí, gracias. Y sobre este punto que estás comentando, voy con Juan José Marcos. Estamos viviendo un fenómeno denominado contactless education, en el que el contacto físico es prácticamente nulo y la tecnología se vuelve herramienta fundamental para continuar con las actividades educativas. Considerando lo anterior, ¿cuál es el valor de implementar una plataforma educativa que permita reaccionar de forma ágil y de forma pertinente ante las necesidades de continuidad? Pues el uso de la tecnología es algo fundamental. De hecho, para nuestra facultad, el disponer de esta plataforma, ¿no? De una plataforma virtual de estudio, nosotros a nivel presencial, digamos, lo tenemos de forma híbrida. Tenemos, digamos, las clases presenciales, pero el apoyo de una plataforma de estudios virtual, lo cual nos permitía el hacer la entrega de los trabajos, el mandar notificaciones a los alumnos y tal. Cuando ocurrió el tema de la pandemia, con respecto, si nos comparásemos, ¿no? Con algunas facultades conocidas por nosotros, el hecho de que nosotros tuviéramos ya implementado este tipo de tecnología hizo que este cambio no nos fuera tan destructivo, ¿no? No nos fuera tan doloroso. El hecho de que nuestros profesores ya tuvieran conocimientos, ya tuvieran soltura trabajando con este tipo de tecnología, trabajando con una plataforma virtual, nos ayudó en gran manera. Nos ayudó en gran manera para solventar, ¿no? Todo este tiempo de pandemia, de confinamiento. Fueron 2 meses. No fue fácil. Yo como profesor, la verdad es que notas mucho, ¿no? Añoras, ¿no? Ese contacto visual, el poder estar entre los alumnos. Pero si no hubiese sido por este tipo de tecnología, el cambio hubiese sido horrible, ¿no? El tema de poder transmitir tus conocimientos, el poder impartir clases con los alumnos, habría sido un abismo prácticamente insalvable. Por lo que el hecho de las tecnologías, como decía ahora mismo, ¿no? Juan Carlos, es algo que ha llegado para quedarse. Es algo que tenemos que entender que a día de hoy es una herramienta vital, no simplemente por el hecho de que cuando estás dando clase de forma presencial es una herramienta que te ayuda, sino el
el poder, ¿no? El poder seguir transmitiendo a pesar de que no esté esa presencialidad. Como estamos viendo, ¿no? Como comentas tú, vemos cada vez más ese desarrollo, ¿no? de esa enseñanza sin ese contacto físico, ¿no? Sin esa presencialidad. De hecho, en nuestra facultad también tenemos un programa de estudios online a través de la cual se nos conectan estudiantes de diferentes partes del mundo y eso, estas tecnologías pues nos ayudan tremendamente. Ahora bien, también es cierto que a pesar de no esté ese contacto físico, pero sí el contacto personal. Es algo que también estamos valorando mucho, ¿no? El no simplemente te cuelgo los contenidos, te cuelgo algunos ejemplos, sino también, ¿no? El poder estar tú, de alguna manera, a través de videoconferencia, a través de eso. No hay un contacto físico, no estamos presentes en la misma sala, pero sí tenemos ese contacto personal, ese contacto visual, lo cual el alumno agradece muchísimo y que en cierta manera podríamos decir que lo necesita, ¿no? Es igual un poco, yo muchas veces lo comparo como cuando llamamos por teléfono y en vez de atender un operador, nos atiende un contestador automático. Pulse 1 para no sé qué, pulse 2 para no sé cuánto. Es como, mira, por favor, ¿te importa ponerme una persona? Como te digo, en la educación, y yo creo que la educación sigue siendo importante, ¿no? Ese contacto persona a persona. No estamos en la misma sala, no estamos de forma física presentes, pero que tú como alumno puedas ver como profesor y que podamos tener ese contacto persona a persona, aunque como te digo, no sea físico, ¿no? Sí, de hecho en esa parte estoy totalmente de acuerdo y justo ahora he visto que han salido varios webinars y blogs de recomendaciones de cómo hacer más cálida la estrategia del webinar y ha sido interesante cómo nos estamos enseñando a desarrollar habilidades para hacer un tanto más cálida esta situación, ¿no? Que sin que haya contacto físico, el punto es mejorar el contacto sentimental, emocional, a partir de las pantallas, ¿no? Sí. Y también comentabas algo, que se tardaron 2 meses aproximadamente en hacer esta transición, ¿sí entendí bien? No, nosotros no fue tanto... O sea, ya Menos de llevamos 2 meses. Ajá. sí, en menos de 2 meses. Nosotros, como te digo, como ya lo tenemos implementado, ya en nuestras asignaturas, los alumnos acceden a nuestra plataforma y como nosotros mismos generamos nuestro propio material de estudio, ellos disponen ya de todo el material, de todo, directamente desde la plataforma. Por un lado, para nosotros era el ahorrarnos, ¿no? El tener que imprimir Ok. documentos, el tener que tal. Entonces, en nuestro caso, el evolucionar, por así decirlo, el adaptarnos a este tiempo de pandemia, no nos ocasionó un choque tan brusco, ¿no? Sí Ok. hubo que asesorar a algunos profesores, tuve que estar ahí un poquito trabajando con ellos para explicarle algunos detallitos, pero en líneas generales la verdad es que la cosa fue muy, muy fluida. Ya por el conocimiento previo que ya tenías, ¿no? Exacto. Ok, muy bien. Regreso con Juan Carlos Viñas, en este contacto cálido visual. Siguiente pregunta es, ¿la pérdida de empleos, becas o préstamos estudiantiles que siguen incrementando, limitaciones económicas en general, hacen más complicada la internacionalización de programas? ¿De qué forma las universidades podrán contrarrestar la situación y continuar con estas actividades? ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Bueno, yo creo que todo lo que son las becas y apoyos que den las instituciones educativas y que están dando a sus estudiantes favorecen, pues que sobre todo que no dejen de estudiar, ¿no? Es decir, porque como tú bien dices, yo creo que la pandemia, además de traernos desgraciadamente muchas personas infectadas y muchos fallecidos a nivel mundial, pues ha traído una crisis económica bastante importante en cuanto a la pérdida de trabajo y de trabajos, ¿no?, que se ha producido y expedientes de regulación temporal de empleo en muchos casos, lo que está, bueno, pues imposibilitando en mayor medida pues, que la gente pueda pagar esas cuotas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que lo que están apostando, o incluso nuestra universidad, por ejemplo, está apostando también por ese tipo de ayudas, ese tipo de becas, está también bueno, facilitando el pago, ¿no?, para que los estudiantes puedan seguir formándose a pesar de la situación y sobre todo desde el punto de vista de internacionalización, pues igual, ¿no? Es decir, yo creo que poner programas
de corte casi, te diría, gratuito, ¿no? Es decir, bueno, hemos visto que Coursera, que como todos sabemos es la plataforma de MOOCs más importante del mundo, pues ha tenido un incremento muy grande, ¿no? Desde el punto de vista también de participación durante esta pandemia, y se ha incrementado bastante. Entonces yo creo que las universidades estamos trabajando en una línea precisamente de poner contenidos a unos precios mucho más populares, y sobre todo, bueno, pues aquellas personas que puedan y que tengan posibilidad de pagar una certificación, pues ese sería el ingreso, y si no, pues que estén recibiendo también esa formación pseudo gratuita, ¿no? Yo creo que también desde el punto de vista de responsabilidad social es lo que se debe hacer en una situación coyuntural, económica, social y, por qué no decirlo también, hasta cierto punto dramática por la situación producida por el COVID, ¿no? Con lo cual, eso es lo que se está haciendo. Os cuento también otro ejemplo. Nosotros pertenecemos también a la comunidad virtual de apoyo de clases espejo que se ha organizado en Latinoamérica, y lo que se está haciendo es eso, ¿no? Es decir, docentes de distintas universidades están dando clases a modo de espejo a estudiantes de otras universidades sin ningún coste. Es decir, y es una manera también de cumplir con esos objetivos de internacionalización de una manera social. Y es lo que se viene haciendo. Ok, ok. Muchas gracias. Tengo una pregunta que es de nuestros participantes. Eh, ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Y les pido que nos la contesten los dos de acuerdo a sus perfiles. ¿Cuáles son los nuevos desafíos que tendrán que enfrentar los docentes, profesores ante este panorama? Nos pregunta Crisanto Salazar. Juanjo, si quieres, por la parte que te toca a ti, primero. Vale. Desafío de los docentes. Pues, bajo mi punto de vista, ¿no? Y viendo un poco, cuando te pones a mirar un poco por temas de redes sociales, ¿no? El lenguaje que los jóvenes y los adolescentes utilizan hoy para comunicarse por redes sociales es básicamente los memes. Y una cosa, ¿no? Que nos encontramos mucho es frases, ¿no? Tipo, levantarte a las 7 de la mañana para que tu profesor te lea un PowerPoint. O había uno, recuerdo, ¿no? De el alumno con el profesor, y se veía la imagen de un perro llevando su propia correa, ¿no? Yo creo que el desafío es el poder tener ese contacto, ¿no? Con los alumnos, que el alumno no se vea que está solo, que está llevando la asignatura él solo, que el alumno o la alumna está, digamos, desamparado, ¿no? El que se tienen que currar la cosa por ellos solos. Entonces, yo creo que uno de los desafíos es generar esas herramientas, ¿no? Generar lo que hablábamos antes, ¿no? No estoy contigo, pero estoy aquí. Que sepas que no estás solo, que los estudios yo estoy para ayudarte, ¿no? Claro, estamos acostumbrados a lo mejor sobre todo en el tema presencial, ¿no? Que es donde nos hemos visto más afectados por el tema del COVID, e incluso en el tema online, ¿no? Este fin de semana tenía la oportunidad de hablar con una amiga que es doctora en pedagogía, ¿no? Y está muy involucrada en este tema, y decía que era muy normal que en estudios online la tasa de abandono fuera muy alta. Y ella hablaba mucho en ese aspecto, ¿no? En el falta ese contacto, el no dejar al alumno por sí mismo, sino que el alumno se vea acompañado, se vea arropado por el docente, ¿no? Yo creo que ese es el mayor desafío que tenemos como profesores, como docentes, el acompañar a los estudiantes aun cuando no estamos ahí. El que vean que no están estudiando solo, que no son ellos los que se hacen, yo me lo guiso, yo me lo como se suele decir, sino que realmente hay alguien que está preocupado por su enseñanza, hay alguien que realmente está ahí en pos de su formación, de su crecimiento, y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos como profesores, digamos, a distancia, como profesores virtuales, como profesores contactless, ¿no? Como está ahora mencionándose. Ya, gracias. Juan Carlos. Bueno, yo creo que el principal desafío de los profesores es salir de su zona de confort.
Ese es el principal porque, y sobre todo, pues empezar a dar clases del siglo XXI y no del siglo XVIII. Y ese es otro desafío. O sea, yo creo que igual que todos los sectores han evolucionado, el de la educación se ha quedado congelado en el tiempo. Entonces, porque si vemos una clase del 1850 y una clase del 2021, pues la distribución de las clases presenciales son exactamente las mismas, es decir, con su pizarra, con los pupitres y todo, y yo creo que tenemos que empezar a cambiar ese paradigma de la educación. Debemos darnos cuenta de que vamos hacia un modelo B-Learning, pero sobre todo con una carga de un 80% aproximadamente de formación online, que permita a los estudiantes estudiar donde, cómo y cuando quieran, y que tengan la posibilidad también de tener charlas pues de profesionales que les transmitan la realidad del día de hoy y no lo que dicen los libros. Esa es mi opinión, quizás a lo mejor algo disruptiva, pero creo que debemos de apostar por ese modelo de educación y sobre todo dar las herramientas a los estudiantes para que salgan a la calle y sepan enfrentarse a pues situaciones como la que estamos viviendo, ¿no? Es decir, entonces esa capacidad de adaptación, digamos esa capacidad también de creatividad y esa capacidad para poder salir de situaciones antes no vividas, pero que eso desgraciadamente no se aprende en los libros, sino que se aprende a través de la experiencia. Y la mejor manera de poder enseñarle a alguien es que lo haga. Con lo cual yo apostaría por ese modelo. Aprender haciendo, ¿no? Exacto. Ok. Tengo una pregunta que nos está haciendo Rubén Rodríguez. Va a estar enfocada a Juan José. Él nos dice, sería interesante dar información de comparativas contra otras plataformas de las ventajas de Neo. ¿Podrías dar algunas características que te hayan gustado de la plataforma, que hayas visto distintas a otro tipo de plataformas con las que hayas trabajado? Unas cuantas ahí que puedas dar para responder la pregunta de Rubén Rodríguez, por favor. Para empezar, por ejemplo, lo visual, ¿no? La plataforma Neo, yo no es que haya trabajado con multitud, he trabajado con 2 o 3 plataformas más, nada más, pero lo que es el entorno visual es muy agradable, es muy amigable. A la hora, por ejemplo, de crear cuestionarios, de crear preguntas, en algunas plataformas tienes que meter como un código específico para que la plataforma entienda el tipo de pregunta que estás realizando. La plataforma Neo es súper sencillo. Yo recuerdo en una de las plataformas que para dejar espacios en blanco tenías que, eso, como poner un código, y en la plataforma Neo simplemente es en mayúscula espacio en blanco. Y así la misma plataforma entiende que en ese hueco el alumno tendrá que poner una palabra. Otras características que me han gustado es, por ejemplo, siempre como docentes, como profesores, ¿no? Estipulamos, ¿no?, lo que son las competencias, los objetivos que queremos alcanzar con nuestra asignatura. Y me pareció muy interesante la forma en que la plataforma Neo lo establece, ¿no? Tiene la parte ahí del dominio. Tú le aplicas a cada trabajo las competencias que se corresponden con ese trabajo, y a través de la nota, de una forma evidentemente, digamos, no muy específica con la persona, porque cada persona es un mundo, pero de una forma muy ilustrativa, te hace ver, ¿no?, en qué competencia este alumno está más fuerte, está más débil, y eso te ayuda, ¿no?, a poder trabajar un poco más, enfatizando, ¿no?, con ese alumno cuál es el aspecto que tienes que trabajar un poco más. También la opción, ¿no?, de personalizar las lecciones. No todos los estudiantes son los mismos, no todos los estudiantes tienen las mismas capacidades, por lo que crear lecciones o crear contenidos iguales para todos no es lo más efectivo. Entonces, en este aspecto, la plataforma Neo también te permite, dentro de tu asignatura, a un alumno específico, crearle un trabajo, crearle un contenido especial, más adecuado para él o para ella, y eso facilita mucho el trabajo, ¿no? Evidentemente, es tener esa involucración, ¿no?, con el estudiante, con el alumno, ir viendo, ¿no?, sus fortalezas, sus debilidades, e ir trabajando, ¿no? Y también el tema de la gamificación, el poder
como otorgar pequeños premios, eso anima también mucho al estudiante, el ver que va alcanzando metas y esas metas son premiadas. Establece, ¿no? Cosas muy, muy interesantes. La verdad es que como herramienta es una herramienta muy versátil, con muchas opciones. Y de hecho yo todavía estoy ahí escarbando un poquito e intentando conocer un poquito más de lo que son las profundidades de esta herramienta. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues el tiempo se nos está terminando. Voy a hacer la última pregunta, es para los dos. Igual me responden. Ahora iniciaría Juan Carlos, termina Juan José. Eh, La pregunta es, ¿cuál es o cómo será la nueva realidad educativa en España? ¿Cómo visualizan la educación en España en los próximos meses, años? Bueno, yo creo que, como te decía antes, Dieter, yo creo que la educación va a ser bilearning, o sea, pero no solamente en España. Yo apostaría por que va a ser ese modelo aplicable en todo el mundo. No debemos de perder ese contacto presencial con el estudiante, pero cada vez yo creo que se va a reducir más porque nos hemos dado cuenta bueno, pues que un pequeño virus ha paralizado el mundo y si no hubiera sido gracias a las nuevas tecnologías, pues efectivamente sí que lo hubiera paralizado por completo, ¿no? Entonces, apuesto por ese modelo. De hecho, lo están ya aplicando. O sea, aquí en España ya se está aplicando por todo lo que es la situación de emergencia sanitaria. Bueno, mi hija está estudiando en la Complutense, tiene clases presenciales, tiene clases online, hay días que va a clase, otros días que se queda en casa, pero no es un modelo que lo estén aplicando solamente para esto, sino que yo creo que ya se están preparando precisamente para que sea ese el modelo a seguir. Entonces yo apostaría por ese modelo sin duda alguna. Ok, muchas gracias. Juan José, Pues estoy de acuerdo con Juan Carlos. Evidentemente esto ha sido un punto de inflexión, ¿no? En la historia de la educación, por no decir en la historia, ¿no? En general, que haya aparecido esta pandemia, que de un día para otro prácticamente estaba haciendo vida normal y ahora no puede salir de casa. Yo creo que es algo que ha profundizado, que ha calado y que evidentemente en la educación está ya generando cambios, ¿no? Y son cambios que se van a quedar. Como decía Juan Carlos, evidentemente la presencialidad no se va a perder, es necesaria dentro del desarrollo de cualquier alumno, de cualquier persona, el contacto humano, somos seres sociales, necesitamos estar rodeados de personas y necesitamos, ¿no? el calor, el sentirnos arropados por gente a nuestro alrededor. Por lo que la presencialidad no va a desaparecer. Sí es cierto que, claro, se implementarán estas nuevas tecnologías, esta situación nos está invitando, llamando, diciéndonos que es necesario, ¿no? El actualizarnos, que es necesario el adquirir nuevas herramientas, nuevas metodologías. Como decía, ¿no? Juan Carlos también anteriormente, no podemos seguir enseñando como en el siglo XVIII, necesitamos eso, invertir, ¿no? Como hace X tiempo, el móvil en la clase, todo el mundo fuera del móvil, no quiero un móvil en clase, no quiero un móvil en mano. A día de hoy, puedes hacer juegos con el móvil y es parte de la enseñanza, es parte del desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que la educación va a cambiar, la educación está cambiando y esto, aunque ha sido un varapalo, ha sido un golpe duro para muchísimas personas, yo creo que también nos está enseñando, ¿no? Que aparte de nuestra debilidad, de la fragilidad de nuestra sociedad, nos está enseñando que tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos y la educación no está exenta de eso. La educación necesita eso, ir reformulándose, ir cambiando, ir adaptándose a los tiempos, porque también, aparte del virus, ¿no? La gente, la cultura va cambiando, la cultura no es estática y tenemos que ir entendiendo que la gente no tiene que adaptarse a la enseñanza, la gente no tiene que mantenerse de una forma encajonada en la educación de siempre, sino que es la educación la que tiene que coger el pulso a los tiempos, entender la forma de pensar de la cultura del hoy y aprovechar, ¿no? Eso que otros podían pensar que es un hándicap, que es una oposición,
convertirlo en parte de la herramienta, en parte de ese, ¿no? Lo voy a hacer mío para poder aprovecharlo y seguir enseñando y seguir formulando nuevas estrategias y nuevos métodos de enseñanza que me permitan alcanzar a esas personas que de una manera diferente no podría a trabajar o actuar con ellas. Ok. Muchas gracias a los dos. Tenemos una pregunta más de Verónica Nevares. Es dirigida a Juan José. Ella nos comenta que a partir de estas actividades que se han estado desarrollando online, se han estado utilizando herramientas como webinars o incluso la plataforma Neo, pero los profesores las están utilizando solamente para entrega de actividades. Y la pregunta es, ¿consideras que ante esta pandemia deberían de dejar de usar estas modalidades de webinar, que hay muchos pretextos de conectividad, y explotar más Neo bajo un modelo y diseño instruccional e-learning? Esta pregunta te la hago a ti, Juan José, en la parte de Neo. Juan Carlos, la puedes contestar a partir de tu experiencia, expectativa. ¿Ustedes me dicen? Vale. Si quieres contestar primero Juan Carlos o yo, me da igual. Juan José. No, Ajá. Ah, vale, yo. sí, era para ti. Vale, perdona. Sí. A ver, al fin y al cabo, un webinar era como la clase magistral normal. Es decir, las clases magistrales, al menos en España, en la educación, siguen presentes, pero se inculca, ¿no? Se intenta llevar más a lo práctico, ¿no? Por ejemplo, está el sistema, ¿no? De la clase invertida, donde tú primero das el material a los alumnos, das facilidades, das lo que, por ejemplo, lo que estamos nosotros implementando ahora, ¿no? Las píldoras, tú le pones, esto es lo que yo quiero que estudies, pero dentro de eso hay cositas que a lo mejor son más complicadas de entender, y entonces el profesor crea contenido, crea pequeñas explicaciones, pequeños vídeos de 2-3 minutos en el que explica con otras palabras o con otros ejemplos eso mismo, ¿no? Claro, hacer un webinar, poner a todos tus alumnos con la pantalla del webinar y ponerte tú a hablar y hablar y hablar, al fin y al cabo es eso, es volver, ¿no? a esa clase magistral donde solo el profesor habla y el alumno toma apuntes, el alumno escucha y el alumno bebe, ¿no? De lo que está hablando el profesor. Evidentemente, yo creo que hay que hacer uso, ¿no? Más de este tipo de sistemas y de herramientas, ¿no? Donde sí es cierto que para el profesor es un poco más de trabajo porque tienes que preparar con antelación el material que el alumno tiene que estudiar, pero también tenemos que ver una cosa, y es que en este tipo de plataformas, básicamente yo lo hago una vez, meto todo, voy buscando ese material, lo voy añadiendo y después simplemente voy actualizando. Es una herramienta que te facilita mucho ese aspecto. Entonces, como te digo, es interesante, es muy bueno este tipo de plataformas porque te permite crear ese espacio, ¿no? Donde el alumno pueda entrar, construir su pensamiento, ver todo lo que hay y después en la clase, en ese tiempo en que tú puedas hacer esas videoconferencias con tus alumnos, más que hacer ese webinar, esa clase magistral de yo hablo, tú recibes, es algo recíproco. El alumno llega a clase, como yo digo muchas veces, ya llegáis a clase sabiendo lo que no sabéis, ya llegáis a clase con vuestras dudas. Entonces, se genera una conversación dentro de la clase. Ya no es el profesor habla, el alumno escucha. Ahora es un diálogo, ¿no? El alumno tiene sus dudas, el alumno tiene sus devaneos mentales que no llega a entender a lo mejor ciertos aspectos de la lección, y en ese momento o aprovechas en la ayuda de algún otro alumno o tú mismo o tú misma aclaras esas situaciones, ¿no? Pero como os digo, este tipo de herramientas lo bueno que tiene es eso, vas colgando, no sé, encuentras algo interesante en un vídeo de YouTube, en un vídeo de TikTok, por ejemplo, cosa que a ellos les gusta porque es algo muy de lo suyo, y ya después simplemente vas actualizando, ¿no? Vas cambiando algunos materiales, pero te has pegado un buen trabajo al principio, pero ya después simplemente un mantenimiento. Ok. Muchas gracias, Juan Carlos. Para terminar. Sí, bueno, yo creo que yo daría un dato, ¿no? Es decir, ha habido un incremento del uso de Zoom, por ejemplo, y de Hangouts de más del 4.000% durante la pandemia, con lo cual ese dato yo creo que refleja de lo popular que se ha vuelto este tipo de herramientas
y de lo útiles que resultan también, ¿no? O sea, desde el punto de vista educativo, pues como comentaba también Juanjo, yo creo que es también saber utilizarla, ¿no? Es decir, no se trata de utilizar esta herramienta pues como los profesores van y se ponen a pasar diapositivas. Por eso yo decía antes, ¿no? O sea, la clave está digamos, en la adaptación y sobre todo en la actualización que tienen que tener los docentes para usar estas herramientas en el día de hoy y en el siglo XXI. No utilizar las herramientas del siglo XXI dando una clase del siglo XIX. Porque al final, si no, no hay ningún tipo de avance, sino que simplemente estamos cambiando lo que es el escenario, pero al final la metodología que aplicamos es exactamente la misma. Entonces, de nada serviría avanzar desde el punto de vista tecnológico si no tenemos un avance también desde un punto de vista pedagógico y un avance desde el punto de vista pedagógico que sea totalmente adaptable al mundo tecnológico de hoy en día y sobre todo a los estudiantes, a los millennials, a los centennials, que también, como comentaba Juanjo, yo creo que lo que les gusta es utilizar las nuevas tecnologías, pero además de una forma, bueno, pues eso, dónde, cómo y cuándo quieren ellos. Entonces, yo apostaría más porque la educación se tiene que adaptar a los estudiantes y no los estudiantes a la universidad. Ese es el modelo por el que yo apuesto, ¿no? Ok, tenemos una pregunta más de Edna Beatriz Galindo y con eso les prometo que ya los dejo ir. Dice, bajo la premisa que lo más importante es lo que el estudiante hace en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el tránsito de documentar la experiencia de manera virtual, ¿cómo se sobrelleva? Ahí cualquiera de los dos que nos quiera responder esta parte. ¿Se las leo de nuevo? Sí, por favor. Sí, va. Bajo la premisa que lo más importante es lo que el estudiante hace en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el tránsito de documentar la experiencia de manera virtual, ¿cómo se sobrelleva? Pues bajo mi punto de vista, no hay mejor manera de aprender algo que haciéndolo. Entonces, y vuelvo a decir, me da igual que se haga de una manera virtual que de una forma presencial. Si nos limitamos simplemente a colgar PDFs en una plataforma, que los estudiantes lo lean y que hagan un examen desde el punto de vista memorístico, nunca vamos a saber si realmente el estudiante está aprendiendo o no. Con lo cual yo apostaría más por utilizar la tecnología pues, para presentar casos, para que el alumno realmente demuestre los conocimientos aprendidos a través de la aplicación práctica sobre un caso en concreto, y de esa manera ahí se estaría plasmando esa transición del contenido aprendido al contenido, digamos, aplicado. Porque pasamos de esa teoría o de ese mundo empírico, ¿no? Desde el punto de vista también pedagógico y teórico, a un mundo mucho más pragmático y sobre todo que tenga una aplicación real. Entonces, esa es mi opinión al respecto. Gracias. Juan José, y ahora sí ya, para cerrar. Si he entendido bien la pregunta, cómo documento, ¿no? Vale, el alumno hace, pero cómo documento a nivel virtual que realmente lo ha hecho, ¿no? Lo que dice Juan Carlos es cierto. Evidentemente, la forma más objetiva de comprobar los conocimientes, ¿no? de un estudiante, pues siempre se ha dicho el examen y el hacer algún trabajo, ¿no? Pero claro, eso no es el todo. Es la forma, digamos, como más objetiva que tenemos. Por eso los exámenes se llaman pruebas objetivas y tal. Pero claro, una de las cosas que, por ejemplo, en nuestra facultad queremos integrar en la parte del programa online es el poder crear, digamos, espacios de encuentro en el que poder comentar con los alumnos y que ellos expresen y que podamos captar, ¿no? No solo que se han aprendido de memoria algo, sino que lo han interiorizado, que lo han asimilado, que lo han comprendido y que son capaces de expresarlo y de defenderlo. Entonces, en ese aspecto es como sigue estando, ¿no? Eso, crear esos espacios de diálogo, esos espacios de hablar, ¿no? De tener un tiempo, un Zoom, si lo tienes en versión gratuita, un Zoom de 40 minutos, va genial porque no se hace pesado la clase.
o ese tiempo de charla, ¿no? Exponer opiniones, pensamientos, donde tú puedes valorar, ¿no? Si esa persona realmente, o ese alumno, ese estudiante, está captando los contenidos, está entendiendo los contenidos. También es cierto que va a depender del grupo. Hay grupos donde tú le tienes que sacar como decimos, ¿no? Con sacacorcho la información, porque no están todos callados y tú hablas y preguntas y se mantienen en silencio y dices tú, no sé, estáis ahí, respiráis, miraros el pulso. Y hay otros grupos con los que no, hay otros grupos que son muy dados a hablar, a comentar, a lanzar preguntas, son grupos mucho más dinámicos, ¿no? Entonces, la respuesta a esta pregunta es un poquito ahí, ¿no? Tendríamos que ver cómo es el grupo, qué clase de interactuación hace el grupo, si son muy reservados, si son más abiertos. Entonces, claro, como te digo, en lo virtual sería necesario, creo yo, ¿no? Crear esos espacios donde los alumnos puedan, donde tú puedas preguntarlo, ellos puedan responder y crear conversación. Como digo, dependerá también del grupo. Grupos que hablarán más, grupos que hablarán menos, y eso a nosotros como docentes, como profesores o maestros, se nos hará un poquito más complicado el tomarle el pulso a la clase y ver, ¿no? Pero si son de estas que son más dicharacheras, más extrovertidas, clases más dinámicas, eso nos facilita a nosotros el ver, ¿no? Que el estudiante realmente está captando la información y no solo aprendiéndola de memoria, sino interiorizándola, degustándola y asimilándola, ¿no? Ok. Pues muchísimas gracias, ya terminamos. Gracias a las personas que interactuaron. Edna dice, muchas gracias por atender a su pregunta. Y pues bueno, gracias a los que nos acompañaron. Gracias, Verónica, también por lo que nos estás comentando. ¿Quieren comentar algo para finalizar? Bueno, pues agradecer a Cypher Learning, a todo el equipo, encabezado por ti, Dieter, por José, también por Alina, Olivia. Ha sido un placer estar aquí con vosotros y también con todas las personas que nos han acompañado y por supuesto también a Juan José, ¿no? Ha sido un placer estar junto a ti en este panel, ¿no? de expertos. He aprendido mucho también, con lo cual te agradezco y además te felicito por todo lo que has estado comentando. Y por mi parte nada más, pues desearles a todos una feliz tarde y que efectivamente yo creo que para dejar esta frase, yo creo que es el momento de reinventarnos y de adaptarnos, ¿no? Es decir, son circunstancias pues difíciles, pero que el mundo no se acaba aquí, sino todo lo contrario, hemos salido de peores situaciones a lo largo de toda la historia, con lo cual yo animo y sobre todo invito al optimismo, es decir, tenemos mucho por hacer y como precisamente existen herramientas como es el caso de Neo y sobre todo de este tipo de plataformas, yo creo que es el momento, ¿no? Es decir, de que todos pues sepamos que la tecnología está presente y que más que tenerla miedo, yo creo que tenemos que verla como un aliado, ¿no? O sea que muchísimas gracias. Okay. Mil gracias, Carlos, Juan Carlos, por acompañarnos. Es que quiero decir Carlos y José para no confundirnos con Juan. Mil gracias, Juan José. Pues nada, lo mismo, muchísimas gracias por eso, por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias al equipo, a todos los que han hecho posible este webinar. También gracias a los que se han conectado, que han estado ahí, que nos han estado viendo, que quiera o no, siempre es un apoyo, es ver que no estás hablándole a las paredes y saber que hay gente ahí que participa, que colabora, que preguntan, pues siempre, igual que en una clase, ¿no? Hace esto mucho más dinámico y mucho más divertido y entretenido. Muchas gracias también a ti, Juan Carlos, por todo lo que has comentado. También he tomado mis notas de las cosas que yo pueda aplicar en mi facultad, en la universidad en la cual trabajo. Y nada más, muchísimas gracias por todo y que tengáis muy buenísima tarde. Gracias. Pues gracias, igualmente, gracias por estar acá. Espero que nos volvamos a ver pronto en otro webinar. Fue un placer para mí compartir con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Una última cuestión, Dieter, y a todos los asistentes que están, tan solo deciros que os vamos a mandar un correo de seguimiento en el cual podemos, a partir del cual, organizar una demo para aquellas cuestiones que han sido lanzadas en el largo del día. Os podemos mostrar in situ cómo es la plataforma. Gracias a todos.